Buenas, profe, aquí estamos del grupo 9, que es la hora 1:51, aquí está Ison Vera, Jessica Palate y Jacqueline Vera. Ya. Ya. En el problema número 1 del trabajo autónomo 4 nos dice que los calamares expulsan una cantidad de agua para librarse del depredadores, y nos da que la cantidad de la masa del pulpo al calamar sin el agua es de 4.75 y la cantidad de agua que tiene es 1.75, o sea que en total va a tener 6.5 kilogramos. La velocidad inicial con la que tiene el calamar es de 0 metros por segundo, y lo mismo del agua, porque todavía no sale. Entonces nos dice que con qué velocidad debe expulsar el agua para que el pulpo alcance una velocidad de 2.5 metros por segundo. Hacemos tenemos que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Tenemos que al inicio tenemos la masa del calamar por la velocidad del calamar más la masa del agua por la velocidad del agua. Sabiendo que ambas parten de reposo, serían cero. Ya, la cantidad de movimiento después tenemos que es la masa del calamar por la velocidad del calamar después más la masa del agua por la velocidad del agua después. Tenemos que la masa del calamar es de 4.75 y la velocidad con la que queremos que alcance es de 2.5 dividido para la masa del agua, que es 1.75, y nos da un valor de menos 6.79, porque va en contrario a la dirección que va el calamar. Y ya nos dice, en el literal B nos dice cuánta energía cinética genera el calamar con esta maniobra. Entonces tenemos que es un medio de la masa por la velocidad que obtuvimos en el literal anterior elevado al cuadrado. Un medio de 1.75 por 6.79 elevado al cuadrado nos da 40. El problema 2 nos pide determinar la velocidad que tiene el bloque con el plano inclinado. Sabemos que la cantidad de movimiento se conserva y como el bloque y el plano están en reposo, la cantidad de movimiento de antes es igual a 0. Entonces tenemos que la masa por la velocidad de la masa del bloque respecto al observador más la masa del plano con la velocidad del plano respecto al observador es igual a 0. Y sabemos que la velocidad del bloque respecto al observador es igual a la velocidad del bloque respecto a la masa más la velocidad del plano inclinado respecto al observador. Y eso de aquí lo reemplazamos acá, luego sacamos el factor común de la velocidad del plano respecto al observador, despejamos y nos sale que la velocidad del bloque respecto a la masa es de menos 2 metros sobre segundo. Problema 3 nos dice que un hombre de 70 kilogramos se encuentra dentro de un velero de 60 kilogramos, el cual se mueve a una velocidad de 3i, el velero, respecto al agua congelada, es decir, al suelo o al observador. Luego el hombre salta del velero hacia un costado con una velocidad de j. Nos pide calcular la velocidad final del velero con respecto al lago, la velocidad final del hombre con respecto al lago y la energía del sistema antes de que se produzca el salto, después del salto, y determinar si hay una pérdida de energía. Para realizar este problema vemos que los momentos lineales se conservan, por lo cual decimos que el momento lineal inicial es igual al momento inicial final. Como en un principio el cuerpo está unido, tomamos las masas como una suma, lo cual nos da 130 por 3i, que es la velocidad que lleva el velero. Después tenemos el momento lineal del hombre más el momento lineal del velero. Como la velocidad que nos da el hombre respecto al velero, tenemos que utilizar velocidades relativas para calcular la velocidad del hombre con respecto al observador, lo cual nos da esta expresión. Resolviendo esta expresión y agrupando i con j y despejando la velocidad del velero, nos da que la velocidad del velero es 3i en x y menos 0.57 j en y. ¿Por qué te pones? La velocidad final del hombre. Por medio de velocidades relativas sabemos que la velocidad del hombre respecto al observador
es igual a la velocidad del hombre respecto al velero más la velocidad del velero. La velocidad del velero ya la calculamos acá, por lo cual la reemplazamos en esta expresión, obteniendo que la velocidad del hombre respecto al observador es de 3i más 0.36 gotas. Ya. La energía del sistema antes del salto es la energía cinética con las masas juntas, lo cual nos da una energía de 585 julios. Después del salto se producen dos tipos de energía, la cual es la energía del hombre y la energía del velero, la cual es 279 julios y 332.5 julios. Y haciendo suma de energías sobre la energía total inicial del sistema por 100, vemos que el sistema sufre una pérdida del 3% de energía. Dale. Ya, bueno. El problema nos pide determinar la posición del segundo pedazo cuando el primero está en el suelo y de ahí comparar la energía cinética del proyectil antes de explotar con justo después de explotar. Entonces, lo que nos dice que el proyectil a los 2 segundos explota y se divide en dos partes iguales. Y a los 2.5, medio segundo después, el primer pedazo cae y llega a la mitad del alcance que hubiera llegado. Entonces, lo que hay que calcular es el alcance máximo al que hubiera llegado. Primero sacando el tiempo de vuelo, y con el tiempo de vuelo sacamos el alcance máximo. De ahí, con el alcance máximo lo dividimos para 2 para saber la posición en la que cae el primer pedazo. Y sabemos como llega al suelo, la posición en Y es 0. Entonces ya tenemos X1 y Y1. De ahí tenemos que calcular la posición en X y en Y del centro de masa. Entonces el tiempo que se nos facilita es el de 2.5 segundos. Entonces usamos cinemática de un proyectil y calculamos la posición en X del centro de masa, que es 64.95, y la posición en Y del centro de masa es 6.88 metros. Entonces, despejando las dos ecuaciones, nos sale que la posición en X del segundo pedazo es 90.13 metros y la posición en Y del segundo pedazo es 13.76 metros. Ahí tenemos las posiciones del proyectil, del segundo pedazo. Entonces después, para comparar la energía cinética, hay que hacer cantidad de movimiento del pedazo antes y después, y energía cinética antes y después, lo que nos queda esta ecuación de acá y esta ecuación de acá. De aquí tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Solo despejamos V1 para luego reemplazarla en la segunda ecuación y nos queda que el V2 vale 30 metros por segundo y el V1 vale 30 metros por segundo, con lo que determinamos que la energía cinética antes de la explosión y después de la explosión es la misma y por lo tanto no se pierde energía. Bueno, hola profe, aquí estamos otra vez, estamos un día diferente porque ayer nos botaron del cubículo y tardamos como 1 hora y media y nos botaron del cubículo y no pudimos acabar, así que aquí estamos el día siguiente. Aquí estamos todos, para que vean. Ahorita son las 1:34, decía ahí. Ya, profe.